qué lindo me gusta cuando Jesús le dijo a aquel endemoniado gadareno: mira, le dijo, yo no puedo llevarte conmigo porque tú me vas a ser más útil en este lugar. Ve, le dijo, y cuéntale a todos los de Gadara cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, dice la Biblia, por todo Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Se fue, dice, por todo Decápolis, hablando de las maravillas que Dios había hecho en su vida. Un hombre que vivía en un cementerio, ¿verdad? Nadie daba nada por él, pero Dios se manifestó a su vida con experiencias sobrenaturales. Ese es el Dios que Dios quiere que nosotros conozcamos en nuestra vida. Un Dios, hermanos, con muchas experiencias. Amén. Que yo pueda decir, Dios es real, porque hizo un milagro en mi hijo, en mi hija, en mi matrimonio, en mi salud, en mi finanza, ¿verdad? Ese es el propósito, que conozcamos a un Dios de experiencias personales. Y el segundo propósito es para que yo sea exitoso en todas las áreas de mi vida. Amén. ¿Vale la pena conocer a Dios? Vale la pena. No hay éxito afuera de Dios, ¿verdad? No hay éxito. Aquí en Jueces, capítulo 2, versículo del 1 en adelante, usted va a ver, ¿verdad?, que parece que esta lectura se escribió hoy en la mañana, cuando usted lo lea. Y ya pasaron más de 3000 años que se escribió esta lectura que vamos a leer ahorita. 3000 y algo de años ya. Y dice ahí en Jueces capítulo 2 versículo 1: el ángel de Jehová. Cada vez que usted lea el ángel de Jehová en la Biblia, se está refiriendo a Cristo. Cristo es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Cada vez que la Biblia dice el ángel de Jehová, es Cristo. Y ahí usted lo va a ver. Cuando es un ángel cualquiera dice vino un ángel, o un ángel se manifestó. Pero cuando la Biblia dice el ángel de Jehová, es Cristo mismo en el Antiguo Testamento, en una teofanía que toma forma, ¿verdad?, de hombre. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Boquín quiere decir llorar con mucha profundidad. Verso 6 dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ya la tierra había sido conquistada. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, quiero que ponga atención en estos dos versículos, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y dice el verso 11: después los hijos de Israel
hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Padre, gracias te damos por esta palabra. Háblanos, Señor, de una manera muy especial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, pueda revelarnos las verdades eternas que están escritas en tu palabra. Te damos a ti la gloria, a ti la honra, Señor, porque tuyo es el reino, el poder, por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. A medida que estaba estudiando, hermanos, esta lectura, me daba cuenta, ¿verdad?, que la crisis más grande que hay en el mundo ahorita no es ese virus. La crisis más grande que hay en el mundo ahorita es que la gente no conoce a Dios. Le hemos dado la espalda a Dios. Cuando yo leo primera de Juan 5:19, dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros, dice, somos de Dios. Hay un remanente, hay una manada pequeña que dijo Jesús, no temáis, porque a vosotros os ha sido dado el reino. Pero Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y hermano, usted va a países, ¿verdad?, donde están más corruptos que en el país donde estamos viviendo ahora. Y es tremendo. Tengo una sobrina lejos de un país y ella me dice, tío, usted se asusta si viene a este país. Los jóvenes andan en las calles y usted lo va a ver, jovencitos de 10, 15 años besándose en las plazas públicas. Dos hombrecitos, dos mujercitas besándose, ¿verdad? Y hay un lugar, dice, donde se ve todo ese tipo de jóvenes, ¿verdad? Y Dios no existe en ese lugar. Los cristianos están olvidados, no les hacen caso. Y es tremendo todo lo que estamos mirando, ¿verdad? No sé si usted ha visto una película que es bien fea, que se llama Zombies. Y la gente ahí andan los zombies muertos, mire, ¿verdad? Es un montón de zombies que están encarcelados, pero alguien los libera y ahí van los zombies por toda la ciudad, ¿verdad? Y están muertos, son zombies. Y parece que así, hermanos, este mundo camina. Me estaba dando cuenta y encontré que la palabra conocimiento experimentado en el hebreo se llama yadá, que significa conocer a Dios por experiencia íntima, no intelectual, sino conocer a Dios en una experiencia íntima, donde esa experiencia te transforma y te hace parecerte a Dios y te hace caminar con Dios. Imagínese. Entonces el mundo se está destruyendo, no por el virus, sino por falta de conocimiento. Por eso es importante que conozcamos verdaderamente el conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque ese conocimiento es el que te lleva a una vida de intimidad con Dios y a una vida espiritual. No podemos ser espirituales si no conocemos a ese Dios por experiencia. Por eso Pablo dice en Efesios 4:13 y 14, hasta que todos lleguemos, dice, ¿verdad?, a la estatura, a la plenitud de Cristo, ¿verdad? Ese es nuestro gran desafío. Entonces aquí en este pasaje que leímos ahorita encontramos tres generaciones. Encontramos una generación que creyó en Dios más o menos y quedaron postrados en el desierto. Anduvieron 40 años. Ellos decidieron, ¿verdad?, ignorar las maravillas de Dios. No crea usted que la gente que Dios le hace milagros son los mejores cristianos que hay, ¿verdad? Este pueblo quedó postrado en el desierto. Esa es una generación que vio las maravillas de Dios, pero decidieron no creer en Dios. Tenemos la otra generación, la generación de Josué. Fue una generación espiritual, fue una generación victoriosa, fue una generación conquistadora, ¿verdad? Y yo creo que esa generación quisiéramos ser nosotros. Pero después de la generación de Josué encontramos una generación
que no conocía a Dios. Un desastre total. Y aquí lo encontramos. Entonces, este pasaje, hermanos, quizá es uno de los más tristes de la Biblia, porque el Espíritu Santo dejó registrado estas palabras que reflejan no solo la tragedia de un pueblo, sino también el dolor del corazón de Dios. Por eso si no volvemos atrás y miramos un pueblo victorioso entrando a la tierra prometida, ¿verdad? No sé qué va a pasar con nosotros. El mundo está en peligro. Mire que aquí miramos que cuando vamos ahí a Jueces 2, verso 7, encontramos ahí algo muy trágico. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. O sea que Josué era un hombre que conocía a Dios por experiencia, ¿verdad? Personales. Y todo el mundo creía en el llamado que Dios le había dado a ese hombre. Y dice ahí, todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Qué tremendo, que donde hay gente, hermano, que verdaderamente cree en un Dios de experiencias, va a haber maravillas. Mire qué importante, donde hay gente de Dios que le cree a Dios, van a haber maravillas en ese lugar. Y este pueblo, dice la Biblia, miró las grandes obras que Jehová había hecho bajo el liderazgo de Josué. Qué interesante, ¿verdad? Cuando hay líderes en un lugar que verdaderamente le creen a Dios. Este pueblo miró todo eso. Miró todo eso. Pero cuando usted llega al versículo 12 de Jueces 2, ahí encontramos un caos. Y tenemos que buscar la raíz de este problema ahora. Mire, cuando llegamos al verso 12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron, dice, a ira a Jehová. ¿Cuál fue el resultado? Provocaron a ira a Jehová. Y hermano, cuando Dios se enoja, se enoja. No es como una mamá que le dice al hijo, te voy a pegar. Va una, van dos, van tres, llega a 100, a 200, 300, 400, 500 y la mamá se durmió tanto de contarle y no le hizo nada. Cuando Dios dice que te va a dar, solo cuenta una. ¿Se acuerdas las abuelitas de antes? Decían, cuento uno y estás aquí. No eran los padres, eran las abuelitas, porque las abuelitas antes tenían la misma autoridad de los padres. Una vez mi abuelita, yo andaba en calzonetas, sin camisa, me dijo, cuento uno y estás aquí, indio desnudo ya, me dijo. Mi abuelita siempre andaba un palito así, y en ese palito andaba un lazo. Siempre lo andaba mojadito, porque mojadito duele más. Para darle a los chanchos, a los perros y a los nietos rebeldes. El mismo barazo que le daba a un chancho, le daba a un nieto también, ¿verdad? Y se rebelaba contra él. Dice que este pueblo, dice que provocó a Dios a ira. Y hermano, yo no sé, pero provocar a Dios a ira, Dios te cierra los cielos. Dice que todo el pueblo había servido a Jehová. Vieron las maravillas de Dios. Esto es, cada vez donde Dios hacía un milagro, Dios les decía, pongan un montón de piedras ahí en ese lugar. Y por eso cada vez donde el pueblo hacía una maravilla, ponían 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pero también esas 12 piedras representaban ahí lo que Dios había hecho. Y Dios decía, cuando sus hijos les pregunten, ¿y qué significan esas 12 piedras? Ustedes les dirán el milagro que Dios hizo ahí. Y hay 12 piedras por todos los lugares, de todas las maravillas que Dios hizo, imagínense. Entonces Dios estaba en medio de su pueblo, peleaba por Israel.
¿Por qué este pueblo era victorioso? ¿Por qué este pueblo era bendecido? La razón era Dios. No es porque estamos en Estados Unidos, no es porque usted tiene suerte, ¿verdad? La razón por qué estamos bendecidos es Dios. Por eso dice la Biblia: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Era Dios. En el verso 10 y 11 de Jueces 2:10 dice ahí: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos, dice, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Y hermano, aquí es donde tenemos que tener conciencia de Dios. No sé si a usted le preocupan sus hijos, pero a mí sí me preocupan los míos. ¿No se ha puesto a pensar usted en sus hijos? Si usted se muriera, ¿qué va a hacer de ellos? ¿Será que ellos van a buscar de Dios? ¿Qué estamos haciendo en este momento para que nosotros podamos transferir ese legado a ellos? Porque qué triste va a ser, ¿verdad?, que el día de mañana sus hijos pasen por este lugar y que digan ellos: aquí venía yo cuando estaba chiquito, mi abuelita me traía. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Y ahora por qué no vienes? Y qué triste ver este cuadro, hermanos, y que no se haga repetición en nuestras vidas. Que nosotros nos levantemos el cuello. Yo estoy todos los domingos en la iglesia, pastor. Yo tengo un gran privilegio aquí, pastor. Pues sí, pero nuestros hijos, ¿qué estamos haciendo para que ellos son los que lleven la antorcha a la otra generación? Si algunos hijos hay que traerlos a la fuerza, hermanos, ahora imagínense. Al desaparecer nosotros, ¿quién los traerá? Tenemos que empezar a sembrar, porque dice ahí el verso 11, mire, ¿verdad? Dice: después los hijos de Israel así hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron, dice, a los Baales. ¿Y sabe quiénes son los Baales? Los demonios, los vicios, las adicciones, los entretenimientos de este mundo. Todos esos son los Baales modernos hoy en día, con los que nuestros hijos luchan. Entonces así comenzó la historia del libro de los Jueces, porque Israel se hundió en la ruina. Y la respuesta ahí es una generación que no conocía a Dios. ¿Sabe cuál es la frase favorita en el libro de los Jueces? Dice: y hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Y hacían lo malo ante los ojos de Jehová. En cada capítulo usted encuentra: y hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Por esa razón vino toda la degradación moral y espiritual. Y eso lo llevó a caer en manos de los enemigos. Hermano, porque cuando nosotros nos olvidamos de Dios, no piense que nos va a ir bien, aunque estemos en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando nos olvidamos de Dios, hermanos, la falta de conocimiento nos lleva a alejarnos de Dios. Nos lleva a la destrucción total. Nos lleva a la corrupción. Por eso en el verso 14 encontramos, ¿verdad?, el resultado de no tener conocimiento experimentado por Dios. Dice la Biblia en el verso 14: y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Mire, el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Cuántos enemigos se van a levantar contra nosotros? ¿Y cómo les vamos a hacer frente? Si Dios está con nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios no está con nosotros, ¿quién nos va a defender? Dice que ya no pudieron hacerle frente a sus enemigos, porque esta generación, dice, se olvidó, ¿verdad? Esta generación se olvidó de las obras que Dios había hecho. Tenemos una gran responsabilidad y una urgencia
de guiar a esta generación a los pies de Cristo. Nunca se me olvida la hermana Lucy Callejas, una hermana donde la iglesia donde yo nací. Esa hermana, para el Día de la Madre, sus hijos la visitaban nada más. Y ellos le llegaban temprano para que ella no fuera a la iglesia, ¿verdad? Porque los servicios eran temprano en la iglesia. Y ella la hallaban ya lista. Y ella decía: a mí no me traigan regalos, no me vengan a convencer que me van a llevar al mejor restaurante aquí del Valle de San Fernando. Si ustedes quieren agradarme a mí, los quiero en la iglesia todos hoy a las 11 de la mañana. Y ahí iban los hijos, mira, regañadientes. Y le decía al pastor: quiero que predique un mensaje del infierno, porque van a venir mis hijos. Y eso era, hermano, de todos los años. A esa señora nunca la podían convencer un día de madres de que ella no iba a venir a la iglesia. Era la única oportunidad de los que sinvergüenzas estos vinieran a la iglesia. Vaya a ver ahora a la hermana Lucy Callejas, ahí están sus hijos, mire, sirviendo al Señor. ¡Qué tremendo! Y ella decía: a mí no me vengan con regalos. El regalo que yo quiero es en la iglesia que estén. Mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que cuando uno verdaderamente tiene esa hambre y ese conocimiento de Dios y se para en la brecha de que nuestros hijos conozcan al Señor. Mi respeto a esas madres que se sientan con los hijos y las hijas a estudiar la Biblia en casa. Mi respeto. Cuando el diablo te ve leyendo la Biblia con tus hijos o con tus hijas, olvídate. Patitas, ¿para qué te quiero? El diablo dice: a este ya lo perdí. Porque sabe que estás aprendiendo conocimiento de Dios. Un día una mamá le dijo a su hija: ¿sabe qué, hija? Recoja todos los libros que hay en esta casa y los vamos a ir a donar a la librería, porque hay muchos libros acá allá. Y la niña empezó a recoger todo aquel montón de libros y encontró una Biblia. La niña le dijo: mamá, ¿y esta Biblia de quién es? Es de Dios, le dijo la mamá. Pues hay que devolvérsela, dijo, porque aquí no se lee. Aquí no se lee en casa, hay que devolvérsela a Dios. Imagínense. Es tremendo, ¿verdad? Cómo nosotros hemos visto, hermanos, la muerte de 2 iglesias americanas. La iglesia donde salimos nosotros, había una iglesia americana ahí. Ahí, hermanos, se fue muriendo poquito a poco. Los padres llevaban a sus hijos a la iglesia, pero ellos se quedaban jugando básquetbol afuera. No entraban al culto porque no les gustaba cómo predicaba el pastor. Y solo los viejitos vinieron quedando en el culto. Y se murieron los viejitos y los hijos desaparecieron. Y la iglesia le quedó a los hispanos. La iglesia donde estábamos aquí nosotros, en Lakeview Terra, pasó igual. Fueron quedando puros viejitos hasta que se murió. Se murieron los viejitos, llegaron unos gringos ahí y nos echaron a nosotros para afuera. ¿Verdad? ¡Qué increíble! Pero mire, hermano, las consecuencias. Advertencias de apartarse de Dios. Dios le dice ahí al pueblo. Jesús se les aparece a esta generación de Josué. Mire, dice: apareció el ángel de Jehová. Esta gente tenía una experiencia, tenían un conocimiento revelado con Dios, que el ángel de Jehová, dice, se les apareció. Se les apareció Jesús. En el verso 1 dice ahí: subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra a la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto, con tal que vosotros, mire, con tal que vosotros, dice, no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Pero aquí viene la consecuencia: mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto?, les dice el Señor ahí. Y en el verso 3 dice: por tanto yo también dije: los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Por qué lloró?
porque ellos sabían que sus hijos no estaban preparados para tener una experiencia personal con Dios. Ellos lloraron porque dijeron, bueno, nosotros vamos a morir. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser de nuestra familia? ¿Qué va a ser de nuestra generación? Lloraron, dice ahí, con profunda tristeza. Con profunda tristeza lloraron. Porque ellos sabían que los hijos no estaban preparados para servir a Dios al morir ellos. Entonces, hermanos, después de la muerte de Josué, el mundo encontró una generación vacía de Dios. Una generación vacía de Dios. Y el mundo los conquistó con atractivos mundanos. Porque cuando un joven está vacío de Dios, el mundo se lo conquista fácil, ¿verdad? Se lo conquista muy fácil. ¿Cómo el pueblo de Israel empezó a desenfrenarse? Por falta de líderes espirituales. Por falta de líderes. Por eso vemos en Jueces ahí 2, del 16 al 19. Por eso tenemos que buscar la raíz. Dice ahí, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Hasta el 19. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Y dice el 19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Aquí vemos un gran caos, hermanos, en esto. Mire, líderes malos forman cristianos malos. Líderes buenos forman cristianos buenos. Porque de los dos tenemos. De los dos tenemos, lastimosamente. Un mal líder va a influenciar para mal en un cristiano. Pero un buen líder va a influenciar para bien en un cristiano. Entonces, en esta generación que no conoció a Dios, el pecado, imagínense, fue real en sus vidas. ¿Por qué los jóvenes se entregan al satanismo? Por falta de conocimiento. ¿Por qué los jóvenes se entregan al ateísmo? Por falta de conocimiento. Imagínense. Y aquí vemos verdaderamente, ¿verdad?, esta generación, cómo se rebeló verdaderamente contra el Dios que los había bendecido, que los había sacado de la tierra de Egipto, una tierra verdaderamente que fluía leche y miel. Dice que se volvieron a los Baales y se volvieron, imagínense, a un mundo sin Dios. Increíble. Dice Hebreos 3:12, hablando, mire qué fácil es a veces alejarnos de Dios. El autor de los Hebreos nos exhorta, dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse, dice, del Dios vivo. ¿De qué está hablando aquí el autor? La incredulidad surge de la falta de conocimiento. ¿Por qué Jesús no hizo milagros donde Él se crió? Por la incredulidad. No había conocimiento divino. Miraban a Jesús como un hombre natural nada más. Estos algunos decían que demonios tenía. Algunos decían que Jesús hacía milagros por obra de Satanás. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento de Dios. Mire, hermano, la mayor tragedia de un ser humano es no conocer a Dios. No importa si tiene dinero o no tiene. La mayor tragedia de un ser humano es no conocer a Dios. Sino que dijo Jesús allá en Lucas, ¿de qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve?
¿De qué le sirve que estudió para esto, tantas maestrías, tantos doctorados y todo, y su alma se perdió? Tuvo conocimiento humano, pero no tuvo conocimiento divino. Y por eso aquí el autor de los Hebreos nos exhorta: un conocimiento que brota de caminar con Dios experimentado. Imagínense, podemos ver entonces a un Dios maravilloso. Entonces Dios miró que les levantaba jueces y aquel pueblo seguía en rebeldía con el Señor. De ahí les levantó reyes. Por último les levantó un niño llamado Samuel, que dice que en el tiempo de Samuel había una crisis espiritual en la nación. En 1 Samuel 3:1 dice que en aquellos días escaseaba, no la comida. Dice que en aquellos días el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, dice. Hoy en día la palabra de Dios escasea en nuestras casas. La palabra de Dios escasea en las calles. La palabra de Dios escasea aún en el templo, hermano. Es increíble, ¿verdad? Eso describe todo el problema. Pero Dios comienza a manifestarse a través de un niño. Levanta a un niño llamado Samuel. Y Samuel fue el que llevó la antorcha a la próxima generación, ¿verdad? Dice que Samuel gobernaba desde Dan hasta Beerseba. Samuel gobernaba las 12 tribus de Israel porque era un hombre de gloria. Fue juez, fue sacerdote y fue profeta. En medio de una crisis espiritual, Dios siempre va a levantar un líder, o va a levantar líderes, hermanos, para poder traer de regreso a la nación. Cuando Abraham fue llamado a caminar con Dios de Ur de los Caldeos, no tenía conocimiento de Dios. Dice que adoraba dioses falsos. Sin embargo, Abraham fue llamado a conocer a Dios en un conocimiento de Yadá, que significa Dios experimentado personalmente. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Que Abraham aprendió a creer y a confiar en Dios. Y por eso Abraham dice: fue rico en plata, en oro y en ganado, pero también fue rico espiritualmente. Porque cuando usted le cree a Dios, hermanos, Dios va a abrir los cielos para usted todos los días de su vida. Los milagros que usted necesite, Dios se los va a dar. Dice que Abraham creyó todo lo que Dios le dijo. ¿Será que usted cree todo lo que Dios nos dice en su palabra? Todo lo que Dios le dijo, dice, Abraham lo creyó. Porque Abraham conocía a Dios, no un Dios teórico o intelectual, un Dios de experiencia. Porque Dios se le reveló, confió en él y se cumplió. Por eso llegó a ser inmensamente rico, no solo en recursos materiales, sino también en recursos espirituales. Por eso Dios lo envía a la tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel. Imagínense. Y la tierra prometida era una vida que no solo abarcaba lo material, sino también lo espiritual. En Efesios 3:8, Dios nos ofrece a nosotros una tierra prometida, ¿verdad? No solo al pueblo de Israel es la tierra prometida, también para nosotros. Y miren Efesios 3:8, dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Quién es la tierra prometida para nosotros hoy? Cristo. Amén, hermanos. Cristo es nuestra tierra prometida. Dice Pablo: a mí como un abortivo se me escogió para anunciar las inescrutables. O sea, la palabra inescrutables es que no hay forma de explicarte
las riquezas que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Solo lo puedes experimentar a través de un conocimiento revelado. Así que toda la historia de Israel, desde que sale de Egipto hasta su entrada a la tierra prometida, es figura de las experiencias que nosotros vamos a tener con Cristo en nuestro caminar diario. ¿Por qué a veces van a venir luchas y pruebas a nuestra vida? Para que miremos el poder de Dios. Si no tuviéramos problemas, no necesitáramos a Cristo aquí en la tierra. Y por eso la Biblia dice, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. Imagínense. El conocimiento de Dios es más que suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Por eso, volviendo a la historia aquí del libro de los Hechos y trayendo su significado a nuestra experiencia actual, podemos decir que hoy en día la mayor tragedia de la iglesia es la falta de conocer a Dios. Qué triste es que vengamos a la iglesia y no conocemos a Dios. Que en una crisis, hermanos, no hayamos qué hacer. En un problema no hayamos qué hacer. No lo conocemos. Ellos sirvieron, dice, a otros dioses. Y eso fue el comienzo de una decadencia y una derrota. Usted mire una persona que se aleja de Dios, usted va a ver a esa persona cómo va decayendo, decayendo y decayendo y decayendo, que se aleja de Dios. Pero mire una persona que siempre está con Dios, que no se aparta, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones. Mire, hermano, esta iglesia, desde el día que se abrió, el diablo la ha querido destruir, que ya llevamos casi 17 años. Y hemos sobrevivido todos los tipos de crisis. Crisis de familia, crisis de matrimonio, crisis de economía, crisis de salud, crisis de iglesia. Todos los tipos de crisis hemos sobrevivido. Porque no nos hemos apartado de Dios. Hay hermanos que por cualquier cosa se van de la iglesia. Por cualquier cosa dejan al Señor y se enojan con el Señor. Una hermana me dijo esta semana, estoy bien enojada con Dios, me dijo. ¿Y qué le ha hecho el Señor, hermana? Le dijo. ¿Verdad? Falta de conocimiento. Imagínense. Falta de conocimiento. Necesitamos recuperar el verdadero ministerio de la palabra de Dios. Imagínense. Decía un predicador, necesitamos tener conocimiento de las grandes doctrinas de la Biblia para que nadie nos engañe. Si usted viene a esta iglesia, tiene que saber por qué viene, ¿verdad? Si estamos en la verdad o no estamos en la verdad. Porque llega un mentiroso, ay hermanos, apantallando, se va a ir con él. Porque usted no sabe dónde está. Tenemos que conocer las doctrinas verdaderamente que están escritas en la palabra de Dios. Y eso es muy importante, ¿verdad? Para que nos lleve. Pero también, decía este predicador, también necesitamos conocer a un Dios de muchas experiencias. Amén. Un Dios de muchas experiencias, que en los momentos difíciles de nuestra vida verdaderamente podamos conocer no a un Dios histórico, sino a un Dios de hechos. Les hablaba de este hombre, Jorge Müller. Construyó orfanatorios en Londres para recoger todos los vagos de la calle y traerlos a Cristo sin dinero, con pura oración. Le dijo al Señor, Señor, no voy a pedir ni un 5. Yo solo voy a orar para que la gente venga a dejar aquí las donaciones. Y construyó un orfanatorio con pura oración, hermano. Pero ¿sabe cuántas veces leyó Jorge Müller la Biblia? 200 veces en su vida. 200 veces leyó este hombre la Biblia. Por eso nuestro Dios no es simplemente una enseñanza o una doctrina. Porque qué tragedia que verdaderamente se levante una oración, una generación que conozca a Dios nada más, pero un Dios de intelectual. Oh, yo conozco a Dios, pero no lo conoces en una experiencia personal. O sea, no basta solo con conocerlo de una manera intelectual. La clave para la victoria de cada uno de nosotros es saber que Dios está en medio de nosotros y que cuando el pueblo ora, algo sucede. En Sofonías, que tal vez usted nunca ha leído ese libro, capítulo 3, versículo 17, encontramos
un pasaje poderoso ahí. Y dice Sofonías, Jehová dice, está en medio de ti. ¿Cuántos creen eso? Jehová está en tu casa. Jehová está en medio de ti, dice, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti, dice, con cánticos. Mire qué maravilloso, hermano, cómo el profeta, ¿verdad?, tenía esa experiencia personal, que él decía, Jehová está sobre ti. Este es nuestro Dios. Que nosotros podamos decir, Dios está con nosotros, hermano. Su obra no ha terminado. Dios no ha terminado con nosotros. Imagínese tener esa experiencia de un conocimiento revelado. Hay gente que ha pensado que esta iglesia se iba a cerrar cuando comenzamos. Y todos los años se levantan profetas de malas cosas. No van a sobrevivir, dicen. Pero como dijo Gamaliel, si esta obra es de Dios, ¿quién la puede cerrar? ¿Quién? Dígame usted. Si es de Dios, hermano. Por eso Dios no ha terminado con nosotros. Y en medio de un mundo fracasado, tiene que haber una iglesia, hermanos, que lleve la antorcha. Me decía este evangelista en Tijuana, me decía, pastor, nadie hace campañas ahorita aquí en Tijuana. Esto va a ser un mover de Dios, me dijo. ¿Verdad? Porque nosotros vamos a emprender, ¿verdad?, con punta de lanza en medio de esta pandemia, ¿verdad?, para que la gente sepa que Dios, ¿verdad?, es el Dios de toda la tierra. Increíble. Por eso Jehová el Señor, dice Sofonías, está en medio de ti. Y cuando Dios está en medio de ti, el diablo no puede estar. La enfermedad no puede estar. La mala noticia no puede estar. Por eso Jeremías dice más, Jehová está con nosotros como poderoso gigante, dice. Mire qué tremendo, hermanos. Está con nosotros como poderoso gigante. Por eso lo más importante de la vida cristiana es conocer a Dios. Es más importante que tus actividades, es más importante que tus títulos. Es conocer a un Dios de experiencia. Imagínense. Es lo más importante de todo cristiano que dice servir a Dios y amar a Dios. Y me llama la atención que aquí en este libro de los jueces, Dios tiene una queja, ¿verdad?, contra el pueblo. Y a medida que vamos mirando la historia, vemos cómo el pueblo verdaderamente se va alejando de Dios. Cuando leemos el verso 15 de Jueces 2:15, encontramos ahí algo tremendo, hermanos, ¿verdad?, que no podemos pasarlo por alto. Por donde quiera que salían, dice, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. El pueblo que decía ser pueblo de Dios, Dios no estaba con ellos. Estaba con ellos, pero para contra mal. Imagínense, hermano. Es como que tu mamá te desee un mal o tu papá te desee un mal. Imagínate. La mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron, dice, gran aflicción. Por eso dice la generación pasada, dice, que lloraron. Porque ellos pudieron ver, hermanos, todas las crisis que estos jóvenes iban a vivir. Esta generación iba a vivir. Dice que se fueron a los Baales y a los Astarot. Los Baales, hermanos, imagínense, es toda la corrupción que vemos hoy en día. Astarot era una diosa, le llamaban la diosa de la prostitución. Era la esposa de Baal, donde se prostituían. No crea que idolatría solo es tener un santito ahí, hermano, y usted se persina delante de él. Eso no es idolatría. Idolatría va más allá que eso, ¿verdad? A veces nosotros idolatramos los hijos. ¿Y por qué no va a la iglesia, hermano? No, es que mire que la niña, no es que mire que el niño molesta mucho. Tráigalo. Y yo le voy a predicar, aunque él esté chillando, yo le voy a predicar.
yo estoy concentrado para predicar con niños y sin niños. Pero no ponga de excusa a sus hijos. No ponga de excusa a su marido. ¿Y por qué no va a la iglesia? Ay, es que viera que mi marido no quiere ir a la iglesia. Es que mi mujer no quiere ir a la iglesia. ¿Verdad? Cuando el marido o la mujer esté muriendo, le va a decir: ay, si tú te mueres, yo me muero también contigo. Le voy a decir que sí. No. ¿Sabe cuándo uno se muere? Cuando se aleja de Dios. Esa muerte es terrible. Esa es la peor muerte de un ser humano. Por eso dicen que hay algo más terrible que la muerte. ¿Sabe cuál es? Vivir sin Dios. Son muertos andando. Esa es la peor muerte. Por eso Dios aquí nos jala las orejas y nos enseña estos principios poderosos, hermanos, que no podemos pasar por alto. Conocer a Dios es el deber más importante de la vida de cada cristiano. Por eso cada cristiano que carece de este conocimiento, hermano, se va a meter en muchos problemas. En muchos problemas. Crecer en el conocimiento de Dios. Mire los beneficios. Cuando nosotros conocemos a un Dios de experiencia. Mire los beneficios. Hermano, si yo le contara todas las experiencias que nosotros hemos pasado con nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ignorar de que Dios es real? Si, como dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Dios no ha terminado ni con usted, ni con sus hijos, ni con su familia. Por eso no nos podemos rendir, hermano. Me decía mi sobrino esta semana: tío, me dice, ¿y qué piensa usted hacer cuando usted esté viejo? Usted piensa irse de misionero, ¿verdad? Piensa irse allá, comprar una casa en un lago y pasarse sobando la panza ahí todo el día pescando. Y yo le decía: mira, yo no me miro en otro lugar. Yo me miro muriendo en el púlpito predicando la palabra de Dios. Yo no me miro en otro lugar. Yo creo, le digo yo, que estoy capacitado, ¿verdad? Que aunque llegue a una edad avanzada de 80, 90 años, pero voy a tener todavía la capacidad para conectarme con los jóvenes. Porque yo soy aquel tipo de pastor que no me voy a rendir con un joven porque venga con aritos, porque venga con el pelo largo, ¿verdad? Que aunque venga con el peinado ese que parece dragón, ¿cómo se llama? El moja. Yo no lo voy a criticar, yo no lo voy a condenar. Me dijo un joven una vez: ¿usted me mira como cholo? Pues la pinta la tenés, le digo. ¿Pero cree que lo soy? Me dijo. No te puedo juzgar, le dije. Pero se pueden equivocar y te pueden matar por eso, ¿verdad? Y oré por él. Oré por él. Pero hermano, yo no me veo haciendo otra cosa en el futuro. Yo no me veo tirando la toalla en el pastorado. No, yo me veo siendo de bendición para la gente siempre. Porque conozco a un Dios de experiencias. Dele un aplauso al Señor si quiere dárselo. Entonces, hay beneficios. Diga conmigo, hay beneficios por conocer a un Dios de experiencia. Mire, hermano, cuando usted conoce a Dios en una experiencia personal, usted nunca se apartará de Dios. Jamás. Le puede pasar lo que le pase. Se puede enfriar y todo, pero dejar a Dios jamás. Porque Dios es real. Dios es real en nuestra vida. Entonces, mire los beneficios. Cuando usted conoce a un Dios de experiencia, su vida va a ser controlada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Va a ser controlada por el Espíritu Santo. Todo el mundo va a andar preocupado. Usted va a saber que usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Como dijo Jesús, el Espíritu Santo vendrá y Él te va a guiar a toda verdad. Dios no es Dios de confusión, hermano. Si usted está confundido, no es Dios. Hay gente que está confundida hoy en día. No es Dios, es un enemigo de las tinieblas. 1 Corintios 14:33 dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si tienes confusión, no es Dios, es el diablo. Pero Dios es un Dios de paz. Para que lo anote ahí, 1 Corintios 14:33 parece que es, ¿verdad? Porque a veces hay textos que los digo, pero se me olvidan.
Y le puedo decir la mala cita, pero pues ahí la hermana pone la transparencia ahí para que vea que sí es real, ¿verdad? Entonces tu vida va a ser controlada por el Espíritu Santo. Vas a tener madurez espiritual. No vas a ser llevado por un viento de doctrina de aquí para allá. Dios bendiga a aquellos hermanos que, ¿verdad?, saben en lo que creen, que están parados en la palabra de Dios. Número 2, vas a tener firmeza en la palabra de Dios, en lo que se predica. Vas a tener ese conocimiento que lo que se te predica aquí es palabra de Dios. Vas a saber si verdaderamente esta iglesia es de Dios o no es de Dios. Vas a saber si Dios está con el pastor o no está. Vas a saber si Dios está con los líderes o no está. Vas a saber si Dios está con la alabanza o no está. Por eso dice Eclesiastés 8:5. El que guarda el mandamiento, dice, no experimentará mal. Mas el corazón del sabio, dice, sabe discernir el tiempo y el juicio en que vive. Sabemos que viene un juicio para la tierra, como dice Isaías 60, que oscuridad cubrirá las naciones, mas sobre ti se amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces el sabio sabe discernir, ¿verdad?, el tiempo en que vive. Hay gente que piensa que con la vacuna se acabaron todos los problemas ya del virus. Qué bueno que así fuera. Pero yo creo que la verdadera vacuna que el cristiano tiene que tener es estar conectado con Cristo. Porque si esa vacuna del virus no te funciona, la sangre de Cristo sí te va a funcionar. Porque esa te limpia de todo pecado y de toda maldad, ¿verdad? Esa te va a limpiar de todo pecado. Si el diablo quiere hacerte mal a través de esa vacuna y hay algo escondido ahí, la sangre de Cristo te va a limpiar. Porque a veces nosotros somos ignorantes, ¿verdad? Y podemos ser engañados por el mundo, pero Cristo está en control tuyo. Si en esa vacuna viene el veneno del diablo, el Señor tiene poder para desintegrarlo. Qué tremendo. Entonces te da firmeza en doctrina. Número 3, te da la capacidad para detectar una mentira. Imagínense, te da la capacidad verdaderamente para saber si eso es verdad o es mentira. ¿Quién puede engañar a un hombre o a una mujer de Dios? Dígame usted, nadie. Dios te puede revelar, ¿verdad?, si esa persona te conviene o no te conviene. Eso es lo maravilloso, hermanos, de esto. Número 4, te da capacidad para andar en amor. Porque hay gente que qué difícil es amarlo. Qué fácil es tener un corazón con falta de perdón, ¿verdad? Porque hay gente que te hace daño, te calumnian, te arman tanta cosa. Pero hermano, cuando usted tiene un conocimiento experimentado de Dios, Dios te da esa capacidad para amar. En vez de sentir odio, te da lástima por la gente. Y tú le dices, Dios te bendiga, hermano. Te congregas, sigue adelante, ¿verdad? Pero cuando ya tenemos un corazón que no perdona, hermano, ya le abriste una puerta al enemigo para que destruya tu vida y vivir con odio. Hay gente que vive con odio del pasado por algo que le hicieron. Pero Dios es tan poderoso, hermano, que siempre nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Te da la capacidad para andar en amor. Número 5, te da la capacidad de seguir creciendo. El cristiano que deja de aprender, deja de crecer. El cristiano tiene que estar creciendo. Mi desafío cada semana es aprender algo diferente de Dios. Si yo en esa semana no aprendí algo diferente de Dios en una experiencia personal, hermano, estoy incómodo. Y tengo que meterme en un ayuno, en oración, para decirle al Señor, Señor, esta semana no aprendí nada diferente. Y ese es mi gran desafío, ¿verdad? Conocerlo, capacidad de seguir creciendo. Número 6, mire otro beneficio, capacidad para mantenerse en Cristo. Cuando tú tienes conocimiento de Dios, nadie te apartará de Cristo. Nadie te sacará de los caminos de Dios. Porque usted sabe que su fuente de bendición es Cristo. Usted sabe que tenemos una responsabilidad, no solo nosotros. La gran responsabilidad de nosotros, hermanos, es que nuestros hijos nos ven. Y tenemos la confianza que el día que nosotros faltemos, ellos se van a congregar.
Porque estamos dejando una experiencia personal, ¿verdad? Estamos dejando una experiencia. Ellos saben, los hijos saben que mamá ama a Dios. Los hijos saben que papá ama a Dios. En mi casa, cuando mis hijos se enferman, no me dicen, papá, búscame el medical y me llevas al Olivio. Ellos dicen, papi, quiero que ores por mí, estoy enfermo. Ellos saben que al orar por ellos se van a sanar. Les hemos enseñado eso por años, a depender de una experiencia personal con Dios. Y eso los tiene marcados. Robin, donde quiera que va, aquí un 31 de diciembre, ya tenía la cita para que le quebraron aquí la rodilla. El hueso se le tocaba aquí saltado. Y ese 31 de diciembre Robin se dio cuenta que Dios es el mejor sobador del mundo. Porque ese día él bien miró cuando el Señor le hizo ¡plac! Le tronó el hueso. Y solo nos dimos el abrazo. Me dijo, viejo, te quiero contar algo poderoso, me dijo. Dios, me dijo, me acaba de sanar el hueso. Pues andate mañana, hazte una radiografía, le digo yo, y decirle a los doctores que Dios te sanó. Y cabal, ya no lo operaron. Mire qué lindo, hermano. Eso los marca a ellos para poder mantenerse en el Señor. Ahora, mire las consecuencias de no conocer este conocimiento. Son los que se quedan inmaduros espirituales. Son los que se quedan carnales en una vida de pecado. Son los que se quedan con celos diabólicos. Son los que se quedan con contiendas. Imagínense. Por eso, si nosotros no le damos importancia al conocimiento de Dios, imagínense, vamos a llegar a esto. Pero si nosotros conocemos a Dios en una experiencia personal, hermano, jamás seremos destruidos. Diga conmigo, jamás seremos destruidos. Por lo tanto, la causa de todo fracaso de todo ser humano es la falta de Dios en su vida. Esa es la causa de todo fracaso. Imagínense, la falta de Dios en su vida. Y esa es una verdad que nadie puede negar. No es la voluntad de Dios que al hombre le vaya mal. No es la voluntad de Dios que a la mujer le vaya mal. No es la voluntad de Dios que al joven le vaya mal. No, al contrario, la voluntad de Dios es que nos vaya bien. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La razón que el hombre es perezoso para buscar a Dios, la mujer es perezosa para buscar a Dios. Por eso el reino de Dios no funciona por inteligencia, por inteligente, sino por aquel que ha tenido experiencias personales con Dios. Mire qué hermoso, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que puede ser muy ignorante en muchas cosas, pero no en el conocimiento de Dios. Lo más difícil de un pastor no es construir un templo. Lo más difícil para un pastor no es hacer los sermones. ¿Sabe qué es lo más difícil para un pastor? Lo más difícil para un pastor es, hermanos, encontrar líderes fieles que tengan experiencias personales con Dios. A Jesús le tocó 3 años y medio para hallar 12 y entrenarlos. Imagínense. El líder que cree que todo lo sabe, se le acabó su liderazgo. Porque algunos dicen que saben más que el pastor, ¿verdad? Una vez uno me dijo, yo tengo 25 años de ser líder. Me dijo, usted lo tiene 10 de ser pastor, me dijo. Sí, Leo, tienes que saber más que yo, totalmente. Y quedan contentos cuando uno les dice eso, ¿verdad? Quedan contentos. Un hombre llamado Juan Calvino dijo, el hombre por sus propios medios no puede conocer a Dios, a menos que Dios se le revele a la humanidad. El hombre por sus medios naturales, hermanos, no puede encontrar a Dios, a menos de que Dios se le revele, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, dice, de todo vuestro corazón. Entonces, el conocimiento es el resultado de tener una relación con Dios
con la palabra y con el Espíritu Santo. Así de fácil. Es el resultado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas, le dijo, porque no solo te vas a salvar a ti, sino también a los que te oyeren. Es imposible, hermanos, que nos vaya mal. Dios nos va a abrir puertas enormes y grandes para poder llegar al propósito que Dios nos quiere llevar. Hay un versículo bien bonito que está en el Salmo 138:8. Y ese versículo, hagámoslo rema para cada uno de nosotros, porque es personal. Y dice David, Jehová, dice, cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mi salud, en mis finanzas, en mis hijos, en mi matrimonio. Dios no ha terminado con nosotros, hermanos. ¿Verdad? Dios no ha terminado su obra. El salmista dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué tremendo, hermano. Jehová, dice, cumplirá su propósito en mí. Dios no ha terminado, diga conmigo, Dios no ha terminado con nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Que hay un plan aquí divino donde Dios dice, yo no he terminado contigo. El peligro de no enseñarles el conocimiento que nosotros hemos experimentado a nuestros hijos, ¿verdad? Es peligroso. El otro domingo yo creo que voy a predicar de la generación de Caín y la generación de Abel. Cuando nosotros verdaderamente, hermanos, bajamos la guardia, nos volvemos perezosos para no transferir estas enseñanzas a nuestros seres queridos. Cuando encontramos el final del libro de Josué, en el capítulo 24, Josué reúne las 12 tribus de Israel. Josué miró que las 12 tribus de Israel no andaban bien. Las llamó a todas y les predicó el último discurso. Y les dijo Josué, yo les voy a decir algo en este día. Si ustedes quieren volver a los dioses ajenos, es ok, háganlo, ¿verdad? Si ustedes quieren volver a los dioses paganos, háganlo. Pero una cosa sí les voy a decir, dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo ese día hizo votos y oró, hermanos, que ellos iban a servir a Jehová. Y 6 capítulos después, usted encuentra que toda esa generación se volvió, dice, a los Baales y a Astarot. Su corazón se endureció. No quisieron servir a Jehová. Y miren las consecuencias que les vino, ¿verdad? Dios se olvidó de ellos. 450 años, la historia de los jueces. Nosotros encontramos que el pueblo de Dios, ¿verdad?, caminó en la cuerda floja. Y no hubo verdaderamente paz en Israel. Hasta que Dios les levantó verdaderamente a David, un hombre que iba a caminar conforme al corazón de Jehová. Y voy a ir terminando aquí. Cada vez que la iglesia se abra, ¿verdad? Se abre, viene un crecimiento. Cada vez que la iglesia obedece a Dios, lo que dice en su palabra, ¿verdad? Eso trae un crecimiento espiritual, trae un conocimiento espiritual, hermano, que nos hace verdaderamente vivir como Dios quiere que vivamos. Mire cómo termina aquí la historia de este pueblo, en Jueces 3:5. Mire, no se perdieron por ignorantes, sino porque decidieron no obedecer a Dios. Y dice ahí, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, y póngale ahí todos los feos. Imagínense. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron, dice, a sus dioses. Se les olvidó que Dios dijo, no os unáis con yugos desiguales. Qué triste, hermanos, que un día te aparezca una hija, mira mamá, te presento a mi novio.
Y él es cristiano, no es ateo, pero es buena gente. Vieras qué bonito es el modo de él. Qué triste, ¿verdad? Dice que sus hijos y sus hijas se casaron con amorreas, filisteas y todas feas y feos. Imagínense, porque ellos decidieron no obedecer a Dios. Si usted no trae sus hijos a la iglesia, ¿cómo ellos se van a casar aquí en la iglesia con los muchachos de aquí en la iglesia? Si usted no trae sus hijos, ¿cómo se van a casar ellos con muchachas de aquí en la iglesia? Dígame usted, ¿verdad? Mamá, pero es que tiene dinero. El dinero no te va a hacer feliz. Por eso dice la Biblia en el libro de Proverbios, 9 capítulos, los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios, hermanos, es para que tengamos inteligencia, sabiduría y conocimiento. Son 9 capítulos que nos hablan para tener sabiduría, inteligencia y conocimiento. Antes de soltarte toda la consejería que hay en el libro de Proverbios, primero el Señor te enseña, imagínense, en 9 capítulos, lo que es sabiduría, enseñanza e inteligencia. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y aquí dice, se fueron, se casaron con los Baales, con los heveos. Y qué triste, hermano. Yugos desiguales. Y en Jueces 8:34, mire qué tremenda la consecuencia aquí. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado, dice, de todos sus enemigos en derredor. No se acordaron. Qué olvidadizos somos, ¿verdad? Mire, cuando uno debe dinero se le olvida. Pero al que usted le debe, a ese no se le olvida, ¿verdad? Una vez un hermano me dijo, mire, pastor, que un hermano ahí en la iglesia me debe $100. Tener hermano, no hablen mal del hermano, ¿verdad? Tener, hombre, si el hermano te debe 100, yo te los pago. Pero no hables mal del hermano. Algún día te lo va a pagar. Tal vez no se ha podido enderezar, pero no hables mal del hermano. Por estos $100 no perdás la amistad del hermano, tenés. Se olvidaron, dice, de que Dios los había librado de todos sus enemigos. Hermano, usted, póngase a pensar usted qué sería nuestra vida sin Dios. Póngase a pensar. Miren todo el peregrinaje de todos estos años donde Dios nos ha traído. Si Dios nos hubiera abandonado, ¿qué tipo de vida fuera la de nosotros? ¿Cómo viviéramos? ¿En pecado? ¿Muertos? ¿Cómo estuviéramos? ¿Amargados? ¿Afligidos? ¿Endeudados? Tanta cosa. ¿Cuántos podemos decir ahora que Dios nos ha librado de todos los enemigos que se nos han puesto por el camino? Porque de enemigos, hermanos, tremendo. Por lo tanto, podemos decir en esta noche, benditos todos aquellos creyentes que nos deleitamos en Dios. Somos benditos. Amén. Porque podemos ver la mano poderosa de Dios. Porque nosotros somos la clave para llevar la antorcha a aquellas otras generaciones que vienen por delante. No nos cansemos, dice la Biblia, de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a sembrar, ¿verdad? Vamos a cosechar si no desmayamos. Y Dios, aquí imagínense, nos encierra en toda esta bendición. Dice ahí en Jueces el 19, perdón, el verso 11, 2:11. Vamos a terminar aquí ya. Una generación que no conoce a Dios. Mire cómo termina aquí esta historia. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron, dice, a los Baales. Mira el 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y parece que este pasaje se escribió ayer. Porque, hermano, cuando habla la Biblia de otros dioses, por ejemplo, el trabajo puede ser un dios.
Una vez un hermano vino a mí y me dijo: estoy bendecido, pastor, tengo 3 trabajos. Le digo: ¿me das permiso de darte un coscorrón? ¿Verdad? O decirte que sos un ignorante. Tú no estás bendecido, hermano, le dije yo. Tú eres esclavo del faraón. ¿Cómo me vas a venir a decir a mí que estás bendecido porque tenés 3 trabajos? Darte permiso de darte un coscorrón, le dije yo. Imagínense. Dice que se fueron a sus dioses. El entretenimiento hoy en día puede ser un dios. Todo aquello que nos aparta de Dios, hermanos, que nos impide las cosas de Dios, eso viene a ser un dios. Por eso el apóstol Juan dice: hijitos, guardémonos, dice, de los ídolos. Guardémoslos. Hay dioses que nosotros tenemos, hermanos, que nos quieren alejar de Dios. Yo no quiero terminar como ese pueblo que dice que lloraron con tremenda profundidad cuando ellos miraron, hermanos, que sus hijos ya no tenían esperanza, que iban a ser entregados a Satanás. Imagínense, porque ellos no transfirieron esa bendición a aquellos seres queridos. La victoria mía no solo depende de que yo sea un hombre de Dios, sino de que mis hijos verdaderamente, ¿verdad?, sirvan al Señor. Esa es la victoria total. Y esa es la victoria que Dios nos quiere dar. Esa es la victoria, hermanos, que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Póngase de pie en esta preciosa tarde y llevémonos ese peso a nuestras casas. Mire, tal vez usted y yo ya lo hicimos. Ya la vida nos golpeó. Ya el diablo ya no nos engaña muy fácil, ¿verdad? Ya tuvimos muchas experiencias malas. Ya lo hicimos. Pero nuestros hijos, ellos están jóvenes. Y al diablo le encantan los jóvenes porque no tienen experiencia. Y en esta tarde, vámonos con ese peso para nuestros hogares. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos verdades profundas. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra, Padre, que vivimos en un mundo, Señor, lleno de maldad. Vivimos en un mundo que engaña fácil, Señor, esta generación. Vivimos en un mundo de entretenimiento, vivimos en un mundo cibernético, vivimos en un mundo, Señor, que nos roba el gozo del Señor. Pero en esta preciosa tarde, oh Padre, tú nos has hablado a nuestras vidas, oh Dios. Tú nos has ministrado, oh Padre mío. Y nosotros ya lo hicimos porque estamos aquí en tu casa. Pero nos preocupan, Señor, nuestros seres queridos. Nos preocupa, Señor, porque nos hemos vuelto perezosos para transferirle a ellos este conocimiento experimentado, Señor, que no es revelado como un conocimiento humano, Padre, sino como un conocimiento divino. Y aquí estamos hoy delante de ti. Aquí estamos delante de tu presencia. Haga una oración por sus hijos, hermano. Haga una oración por tus seres queridos, por tu mamá, por tu papá, si no está aquí, por tu abuelito, por tu abuelita, por tu tío, por tu tía, por tu hermano, por tu hermana, por tus sobrinos. Haga una oración por ellos. Mírelos cómo se están hundiendo. No sabemos en qué pasos andan, pero nuestro Dios es poderoso. Ellos compiten con las escuelas, con las modas, con la tecnología, con el mundo cibernético. Que eso lo que está creando es una enorme confusión en nuestros jóvenes para alejarlos de Dios. Y se va a ver un vacío en ellos cada día más. Estamos viviendo una generación que está vacía de Dios.
pasillos de Dios. Como el pueblo de Israel, que empezó al desenfrenarse por falta de líderes que habían en la nación. Padre, te pedimos perdón porque nos hemos vuelto perezosos, Señor, para tener intimidad contigo. Nos hemos vuelto perezosos, Padre, para estudiar tu palabra. Nos hemos vuelto perezosos, Señor, para poder ser guiados por el Espíritu Santo tuyo. Sabemos que los beneficios son grandes, son enormes. Pero a veces, oh Dios, no queremos pagar el precio, Padre. Te pedimos por esta generación que está perdida, Señor. No queremos ver una generación que se queda postrada en el desierto. Queremos ver una generación victoriosa. No queremos ver una generación que no conozca a Dios. Al contrario, Señor, queremos ver un pueblo clamando y corriendo a ti, oh Dios. Sabemos que tú te vas a revelar, Padre, a nuestros hijos, para que te conozcan, para que no sean carnada del diablo. Libéralos, sálvalos. Si están cautivos, Señor, te pedimos que los liberes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias te damos en esta preciosa tarde. Hago esta oración conmigo, hermano. Diga: Señor Jesús, que tu palabra pueda ser rema en mi vida para obedecerla y no apartarme de ti. Señor, te pido, Padre, que yo pueda salir de la ignorancia espiritual y que ese conocimiento experimentado se pueda manifestar en mi vida, que yo pueda conocerte, oh Dios, como un Dios que eres real. Perdona a mis hijos. Si tienes hijas, dile: perdona a mis hijas, Padre. Pero que yo pueda traerlos a ti, oh Dios, antes de que se apague la lámpara en mi casa. Me rehúso a creer que ellos van a servir a los Baales y a Astarot. Háblales, revélate a ellos a través de sueños, a través de visiones. Muéstrales el infierno. Muéstrales, Señor, cómo será el fin del mundo. Sabemos que tu venida está cerca y que habrán muchas señales, Señor, para que nadie se pierda, sino que todos, oh Padre, corramos al arrepentimiento y que ese conocimiento llegue a ellos. Como dice tu palabra, la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová, porque el anhelo tuyo es que nadie se pierda, que nadie se destruya. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Jesús. Que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu se vaya con todos y cada uno de nosotros. Dios les bendiga ricamente. Hagamos algo para el Señor esta semana. Les queremos mucho.